dones de gracia del rey. Y empiezo recordando a David. Cuando era un jovencito, David pastoreaba las ovejas de su padre. Me llama bastante la atención cuando David es llevado ante Saúl y dice que él está dispuesto a pelear con ese gigante. Y Saúl se queda impresionado porque ese jovencito ni siquiera podía cargar la armadura de un soldado. Y él dice: yo estaba cuidando las ovejas de mi padre, y cuando venía un león y se llevaba un corderito, yo iba tras él, se lo quitaba y lo despedazaba el león con mis propias manos. Así sea que fuese león o oso, yo le quitaba el corderito y lo despedazaba con mis manos. Hermanos, David vivió una experiencia hermosa, cuidando unas ovejas, de los animalitos que más cuidado necesitan, y defendiéndolos contra cualquier peligro. Y yo encuentro, y la Biblia lo muestra, que David, las cosas buenas de David son un prototipo de Cristo Jesús. Que la vida de David como pastor es un símbolo, es una figura del pastor de los pastores, Cristo Jesús. David llegó, sabemos todos, a ser rey, fue proclamado rey de Israel. Y cuando su reino se fortaleció, un día David estaba en su casa y se puso a ver el privilegio de ser rey y el palacio que él tenía. Y observó que el arca de Dios estaba todavía en una carpa, en una choza. Y se puso a pensar en el arca habita Dios, ahí se hace presente Dios. Él juró hacerse presente allí, se manifestaba en el arca. Y esa arca es para que Él more en medio de nosotros. ¿Cómo es posible que yo estoy en este palacio y el arca del Señor está en una choza? Y está en un lugar que llama Silo. Pues voy a traer el arca, la voy a transportar a Jerusalén, la voy a poner en Monte de Sión. Voy a hacer una casa hermosa para el arca del Señor, porque el Señor necesita estar en lo mejor y tener lo mejor. Así que David hizo el intento. Y desafortunadamente el intento que hizo David falló. Hubo un incidente doloroso en ese primer intento. Y en el segundo intento David logró llevar el arca del pacto a Jerusalén. Y ese día se producen unos acontecimientos que iban a ser simbólicos e iban a mostrar las características del plan de salvación. En 2 de Samuel capítulo 6, versículo 6, encontramos que la narración bíblica nos dice, 2 de Samuel capítulo 6, versículo 6. Ahí traían el arca. La traían y dice el versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Amén. Aquí tenemos nosotros, hermanos, que van transportando el arca, y dice que los bueyes
los que venían alando el arca, tropezaron los bueyes y el arca iba a caer. Y cuando el arca iba a caer, Usa, sin ser levita y sin estar autorizado, seguramente con buenas intenciones, no lo sabemos, tocó el arca y ¿qué sucedió? Y murió. Lo siento por Usa. En aquel entonces el manual de iglesia, aquel entonces decía que no debía tocar cualquiera el arca. Pero a lo mejor alguno allí dijo, no, el manual es algo opcional, porque yo he oído gente, aún me han dicho pastores que dicen que el manual es opcional. Quizás pues, alguien podrá decir que la Biblia es opcional también. El manual es algo producido bajo oración en la asociación general, hombres de Dios arrodillados, inspirados por Dios, Dios los dirige y determina los reglamentos, las normas de la iglesia. Y en aquel entonces Dios le dio a Moisés y los levitas, y Moisés había dado instrucciones de que el arca solo la podían tocar los levitas separados para ese oficio. Como decir los diáconos en la iglesia. Los diáconos los llamamos a mover el púlpito y a servir la Santa Cena, y los ancianos también a servir la Santa Cena. El hecho es que el resumen ahí fue que David se entristeció, tenía buenas intenciones. Y ahora dice David, ¿cómo voy a traer el arca del pacto? El arca del Señor la voy a traer. Tengo temor. Y pidió que la llevaran mejor a casa de Obed-Edom. ¿Pero qué dice allí? Estuvo 3 meses en casa de un extranjero. Vivía en Israel, pero era nacido en extranjero. Y dice, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Hermanos, aunque vamos a regresar allí, vamos a ir a Primera de Crónicas 15:2. Para que veamos lo que dice David ahí en Primera de Crónicas 15, capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice allí cuando David estaba construyendo las cosas para el templo, dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová, porque a ellos, para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ahí ya él se ha acordado, y no era algo nuevo. Desde la época de Moisés el Señor ha dado instrucciones claras de cómo debía hacer. Y hermanos, siempre hay que hacer la voluntad de Dios, especialmente cuando se trata de cosas de iglesia, cuando se trata del culto, cuando se trata de las cosas de Dios en la casa de Dios. Hay que hacer lo que dice la palabra de Dios. Cuando voy a algún lugar de pastor, a veces llego a una iglesia, llego a un distrito, muchas veces todo va bien, pero muchas veces llego a lugares donde las cosas se hacen totalmente diferentes a las normas, y entonces es mi deber como pastor implementar cómo funciona la iglesia, porque a veces a la iglesia introducen prácticas o cosas que a alguien se le ocurrió. Oh, hagamos esto así. Y David allí en Segunda de Crónicas se asegura de que las cosas de ahí en adelante se sigan haciendo tal como Dios ha dicho, no como dice el hombre, como dice Dios. Así que nosotros en la iglesia tenemos ancianos, diáconos, otros oficiales. En la iglesia todos somos iguales ante Dios, solo diferenciamos en funciones. A veces en la iglesia hay ungimiento de ancianos, hay ordenación de pastores. Si todo el mundo pudiera hacer todas las cosas, no existía ordenación para un pastor, no existían estas cosas. Pero yo le doy gracias a Dios que Dios es un Dios de orden y que Él da instrucciones claras. Siguiendo ahí en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 12, dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Edom a la ciudad de David. La ciudad de David era en Jerusalén, era una sección de Jerusalén que le llamaba la ciudad de David. Entonces vemos nosotros que ahora dice David, no, lo que Dios da es bendición. Lo que sucedió en aquel entonces fue que no hicimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora vamos a hacer todo de acuerdo a la voluntad de Dios.
Y entonces ahora el arca lleva de nuevo, dice el versículo, luego narrando cómo llevan el arca, dice el versículo 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de la tienda que David había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Este lugar donde pusieron el arca es en el monte de Sión, un lugar alto ahí, lo más alto que hay allí en Jerusalén. Y dice que presentaron holocaustos. Y luego dice el versículo 18: cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, y a cada uno, o sea, a cada persona presente, David le dio lo siguiente: un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. ¿Qué hizo David? David preparó, antes de llevar el arca, mandó a cocinar panes, a asar panes. ¿Ustedes saben cuántos panes debieron de haber hecho ahí? Muchos. Para todo el pueblo, cada uno le dieron ¿qué? Un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. A todo el pueblo. Y dice, hermanos, es interesante. Dios inspiró a David lo que debía hacer ese día, porque todo iba a tener un significado. El rey lleva el arca al monte de Sión y va con el pueblo, y también lleva esclavos o prisioneros de guerra o rebeldes, gente que estaba prisionera, lo llevó David. Y dio, dice allí, dones al pueblo, y le dio dones ¿a quiénes? A los esclavos. Porque aquí dice que repartió al pueblo y a toda la multitud, así como hombres y mujeres, a cada uno le dio un pan, un pedazo de carne, una torta, y se fue todo el pueblo para la casa. Ahora dice el versículo 20: volvió David para... Ese día, otra cosa que yo debo aclarar, David ese día se quitó las vestiduras reales. Se vistió como, o sea, ese día no cargó David en sus sienes corona, ni vestiduras reales. Se vistió como le dijo a sus oficiales que se vistieran todos igualitos al pueblo. Nada de uniformes, nada de insignias, nada de nada. Y luego dice el versículo 20, porque David ese día quería parecer el pueblo, quería estar igual con el pueblo, de igual a igual. O sea, entre todos, entre él y un prisionero de guerra, entre él y un esclavo, entre él y los del pueblo, y todos iban a estar iguales sirviendo a Dios ese día. Dice el versículo 20, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de todas las criadas y de sus siervos, como se descubre un sin decorum cualquiera. Algunas personas han interpretado mal este versículo y dicen que a lo mejor David se desnudó, pero no, eso es falso. David simplemente se vistió como cualquiera del pueblo. Y no solo él lo hizo, sino que lo hizo delante de los siervos. Cuando se en la Biblia la palabra siervo, son esclavos. Siervo y esclavo se usa el mismo término. Entonces David sale así. Y la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué significa todo esto? Bueno, la lectura bíblica de hoy nos va a empezar a dar una idea de qué significa todo lo que David hizo. Dice ahí en Salmos 68, 17, dice: los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí, ¿a dónde? A su santuario. Entonces dice el versículo 18: subiste a lo alto. ¿Dónde subió David? A lo alto, al monte de Sión. Cautivaste la cautividad. ¿Qué llevó David allí a Sión, a ese monte? Llevó los esclavos y los cautivos de guerra, los llevó allí. Tomaste dones para los hombres. ¿Qué le dio David a la gente? Un pan a cada uno, un pedazo de carne y una torta de pasas. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, o sea, para los cautivos de guerra, para los prisioneros, para que habite entre ellos Jehová Dios.
Es decir, eso es un símbolo que hizo David, que Dios está dispuesto a vivir con nosotros. Y dice el versículo 19, bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones. El Dios de nuestra salvación, Dios nuestro Dios ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es librar de la muerte. Entonces, ahora vemos que David proclama aquí un salmo, recordando lo que él hizo, porque lo hizo inspirado por Dios. Dios le dio instrucciones, le puso en el corazón a él lo que debía hacer, y eso iba a tener un significado grande en el Evangelio. Y ahora vamos a ver qué significado tiene en el Evangelio. Recuerden este versículo que dice, el versículo 20, recuerden todos estos pasajes, pero especial, y también el 20 dice, y de Jehová el Señor es el librar ¿de qué? De la muerte. Muy bien, ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento el significado de lo que hizo David y el significado de lo que dice el mismo el libro que leímos, lo que sucedió en Samuel y lo que él dice en el libro de los Salmos. En Mateo capítulo 27. Yo quiero, hermanos, que nosotros analicemos y pensemos por un momento. Pensemos por un momento todo lo que ocurrió cuando Jesús murió en la cruz. Porque lo que acabamos de leer, hermanos, de lo que hizo David ese día y lo que dice el Salmo, tiene su cumplimiento en el Evangelio. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato o ante Caifás, ante Herodes, Jesús veía cosas que la gente no podía ver. Horas difíciles para Jesús. Él encarnado iba a sufrir la muerte, pero no una muerte como sufre cualquier día la gente hoy. La gente hoy, yo no puedo decir cómo es morir porque no he muerto, pero la gente que muere tiene una muerte como consecuencia de una herida, como consecuencia de una enfermedad. Pero Jesús no solo estaba muriendo allí por las consecuencias de los clavos, por las consecuencias de los azotes. Jesús murió por el pecado de la humanidad. Eso fue lo que mató a Jesús. Pero cuando Jesús, la parte humana de Jesús estaba muriendo, lo que le voy a decir lo explica en el deseado toda la gente está. Pero cuando Jesús murió la parte humana. Su parte humana murió porque Él es eterno. Por eso Él era el que iba a morir por nosotros, porque Él tiene poder. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo, ¿y qué más? Y yo la vuelvo a tomar. Pero lo más grande que la gente no podía contemplar, y Jesús sabía que Él iba a sufrir. Jesús sufría era por el pecado de la humanidad. Jesús sufría era porque muchos no iban a aceptar su sacrificio y se iban a perder. Por eso sufría Jesús. Pero Jesús veía toda la esperanza que se tejía. Hermanos, en la escena celestial, la escena de la ascensión de Jesús es algo casi imaginable. Cuando Jesús ascendió al cielo y están ahí los discípulos, había 12 apóstoles, aproximadamente 500 discípulos, y Jesús ascendiendo al cielo con una multitud que ascendió con Jesús. Dice en Mateo capítulo 27, versículos 50 y 53. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Imaginen, las rocas se trituraron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos se levantaron. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos.
Cuando Cristo muere, una multitud resucita, pero no salen del sepulcro hasta que Jesús no resucite, porque el primero que tiene que salir del sepulcro es Jesús, que Él es el primogénito de los muertos. Ahora, ¿por qué Jesús es el primogénito de los muertos? Jesús no fue el primero en resucitar. La primera persona que tenga historia que ha resucitado fue Moisés, cuando murió por ahí en ese monte, resucitó. Y por eso Moisés está en el cielo. Pero cuando Jesús muere, una multitud resucita, no sabemos cuántos. Pero hay una multitud que resucitan, pero que ellos saben que no pueden salir del sepulcro hasta que Jesús no salga. Y esta multitud que resucita, cuando Jesús sale del sepulcro, y Jesús le dice a los 12, los espero allá, y nosotros siempre estudiamos de que los discípulos estaban esperando a Jesús en el aposento alto. Pero lo que casi no se estudia es que esta multitud fue donde sus familiares. Esta multitud, los que ya había mucho tiempo muertos, de todas maneras fueron a la ciudad y se presentaron a muchos. Jesús ha resucitado. Un ejemplo, yo no sé quiénes resucitaron ahí, pero pudo haber resucitado David, no lo sabemos. Y David decir, resucité, el Señor es poderoso, crean en Jesús, crean en la resurrección. No sabemos quiénes resucitaron ahí, pero la Biblia dice que muchos resucitaron. Muchos resucitaron. Un gran espectáculo, hermanos. 12 apóstoles, aproximadamente 500 discípulos, viendo a Jesús ascender al cielo con una multitud de personas resucitadas. El deseado de todas las gentes, en la página 730 dice lo siguiente: al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de ¿qué? De cautivos. ¿Qué sacó Jesús de la tumba? Una multitud de cautivos. Recuerden que yo cuando leí Salmo le dije que prestaran atención al versículo 20 que dice, y Jehová el Señor, y de Jehová el Señor es el de librar de la muerte. El terremoto ocurrido en ocasión de la muerte había abierto las tumbas, y cuando Él resucitó salieron con Él. Y hablando de aquellos que resucitaron, dice, eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad y ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Yo estaba pensando ayer cuando leía esto, yo pensaba, ¿será que entre esos que resucitaron, resucitó Juan el Bautista? Es posible, porque aquí dice aquellos que dieron su vida. Puede ser que ahí estaban, nosotros no sabemos quiénes estén allí, pero es posible que haya estado. Y dice, y sigue diciendo la sierva del Señor, durante su ministerio Jesús había dado vida a algunos muertos, había resucitado al hijo de la viuda de Naín y a la hija del príncipe y a Lázaro. Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad, es decir, que los que Jesús visitó y resucitó fue una resurrección física, ¿no? Y seguían iguales, simplemente que siguieron viviendo, pero no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, estaban todavía sujetos a la muerte. Entonces ahora habla los que resucitaron cuando Él murió. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Amén. Esos que salieron allí fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con Él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, ya no son cautivos de Satanás, los he redimido, los he traído de la tumba como primicias de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté y no vean más la muerte ni experimenten dolor. Es decir que Jesús está cumpliendo aquí lo que Jesús hizo ese día, lo que hizo David ese día. Jesús se quitó la corona, se quitó las vestiduras reales, dejó su trono y vino acá entre nosotros a vivir. Entonces David ese día se quitó la corona, se quitó las vestiduras reales, le ordenó a las personas, mire, vamos a llevar el arca del Señor hoy. Cuenten a Israel. ¿Cuántos hay en Israel? 3 millones, Señor. Hagan 3 millones de panes, 3 millones de tortas, y hacen una carne allí y saquen 3 millones de pedazos de carne. Por eso dice allí
¿Qué les dio David? Dice, a cada persona que fue le dio un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Pero no solo, recuerden, no solo el pueblo fue, sino que mandó a sacar a los prisioneros de guerra, a los esclavos, los sacó de allá, y ese día todos comieron por igual, se gozaron por igual, y David estuvo allí como cualquiera de ellos. Por eso Milcar le dijo, o ¿cómo es que llama? Yo digo Milca para andar más rápido. Le dijo Mical, le dijo, hoy te has puesto como un cualquiera. Pero entonces dice allí en Salmos, dice en Salmos 68, como leímos 18, dice, subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, es decir, para los prisioneros, para que habite entre ellos Jehová. O sea, aún el Señor Jesús hizo eso, dejó su corona en el cielo, se revistió de humanidad como nosotros y vino acá, murió en la cruz, y ahora ¿qué hace? Sube a lo alto cuando asciende y lleva consigo ¿a quién? A la cautividad, los que estaban cautivos de la muerte, los lleva Jesús al cielo como trofeos, como primicias para Dios. Ahora, ¿cómo le llama la Biblia a los que resucitaron? Ya lo dije, pero vamos a leerlo directamente en la Biblia, en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 22 y 23. Ahí dice cómo se le llaman a estos que resucitaron con Jesús. 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 22, dice así. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son ¿qué? Vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Es que siempre hay orden, hermanos. Dice Cristo, o sea, ¿queda primero quién? Cristo. Las primicias, segundo. Y luego los que son de Cristo en su venida. Ahí está el orden. Hermanos, Dios es un Dios de orden. Por eso cuando yo que alguien dice, no, en esta iglesia siguen el manual, no, eso es opcional, eso no hay que hacerlo. O en esta iglesia hacen, no, en tal lugar lo hacían así. No, Dios es un Dios de orden. Primero Cristo, luego las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. O sea que Cristo, cuando resucitó, Jesús resucitó y subió al cielo. Él primero subió y después volvió a bajar. Jesús resucitó, en esos días fue al Padre y regresó. Por eso cuando le acercó María y le dijo, no me toques, que no he subido a mi Padre. Y él subió. No sabemos en qué momento subió, pero Jesús después se dejó tocar, después le dijo a Tomás, tócame. ¿Por qué? Porque ya ha subido. Jesús subió y se presentó, regresó y después subió con las primicias. Las primicias son aquellos que resucitaron. Ahora, ¿cuán importante en la Biblia son las primicias? Dice en el deseado toda la gente, en la página 729, dice, cuando Cristo resucitó de los muertos como primicia de aquellos que dormían, estaba representado en la gavilla agitada, o gavilla mecida, como también se dice, y en su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Es decir, mientras en el templo estaban haciendo la ofrenda mecida o gavilla sacudida, que algunos dicen, mientras estaban haciendo eso, Jesús estaba resucitando el mismo día. Durante más de 1000 años se había realizado esta ceremonia simbólica. Hermanos, ¿por qué los que resucitaron después de que Jesús resucitó, por qué tuvieron que irse inmediatamente para el cielo? Y fueron revestidos de inmortalidad. ¿Saben ustedes por qué? Porque todo lo primero y lo mejor es para Dios. En Israel, cuando una novilla, una vaca o cualquiera, o hasta una persona, o digamos una mujer daba a luz, el primero era el Señor. Todos los primogénitos eran del Señor. Y cuando la gente le iba a presentar una ofrenda al Señor, le presentaba ¿qué? Lo mejor. Algunos, claro, eran infieles. Y miraban y, ¿qué le llevó al Señor hoy de ofrenda? ¿Qué le llevó? Esa vaca está raquítica. Esa le ve ya al Señor. Ya está raquítica. Otros decían, ¿qué oveja le llevó al Señor? Esa tiene cáncer en los pulmones y está toda, vamos a llevarle esa. Pero el Señor dijo que cogieran lo mejor. Tenía que ser lo mejor para Él. En Ezequiel capítulo 14 nos habla acerca de las primicias. Ezequiel capítulo 14,
capítulo 48, versículo 14, dice así, hablando de las primicias: no venderán nada de ello, ni lo permutarán, es decir, no lo cambiarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa sagrada a Jehová. Las primicias son que en Israel representaban que eran sagradas a Jehová. Ahora vamos a Romanos capítulo 11. Es decir, el Señor a través de la tierra siempre mostró la importancia de la primicia. Romanos capítulo 11, versículo 16. Dice de la siguiente manera: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es decir, hermanos, si esas primicias son santas y son importantes para Dios, el resto, nosotros también somos importantes para Dios. Y nosotros debemos de andar teniendo la identidad, somos hijos de Dios. Dice en la Biblia que los que recibieron a Jesús se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, aquí hay un consejo para, al entender eso, en la misma página, en Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice Pablo, después de enseñarle esto, les dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió. O sea, que no hay que tener un alto ¿qué? Concepto de lo que uno es. En otras palabras, no hay que hacer como un gato, que este gato, imagínense, miraba al espejo y lo que veía en el espejo era un león. Y era un gato, pero él se veía como un león, según una fotografía que tengo. Él se veía como un león. Dice: no tenga un concepto más alto el que debe tener. Tampoco debemos de tener un concepto más bajo, sino no tener ningún complejo de superioridad ni tampoco de inferioridad. Hay gente que cree que todo está mal y que todo está mal y que siempre es derrotado en todo y que no puede. No, en Cristo podemos. Y dice el versículo 4: porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y ahora, hermanos, vamos a ir a Efesios para que veamos lo que el apóstol Pablo dice ahora, y sigue aquí nuevamente el símbolo, lo que hizo David ese día y lo que dice el Salmo. Dice en Efesios capítulo 4, dice: yo pues, preso en el Señor, os digo que andéis como es digno de vocación, de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Hay que soportar, hermanos. Hay que soportar con paciencia. Pero a la vez que soportamos, tenemos que nosotros cumplir. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Siempre debe tratar de haber paz en el pueblo de Dios. Y nosotros debemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que haya paz. Sin comprometer, ¿qué? Los principios. Pero, por ejemplo, si uno llega a un sitio y le dice a algún hermano: no, aquí se va a hacer esto, y ya el hermano amenaza con que si no se hace eso así que es erróneo, va a haber problemas, pues bueno, ahí no podemos sacrificar nosotros los principios de Dios. ¿Entiende? Pero hasta donde más podamos. Por eso dice aquí, la unidad en el Espíritu. Debemos de tener ¿qué? El mismo ¿qué? Espíritu. A mí me contaban de una iglesia donde cuando estaban en la junta, cuando de pronto alguien estaba como en contra, y eso era: hermano, oremos para que se haya el Espíritu. Se arrodillaban y seguían la junta, y al rato otra vez se metió, otra vez, que otra vez arrodillarse otra vez arrodillarse, simplemente por no reconocer que alguien está mal. Hombre, es cierto que es el enemigo, pero con el hecho de que es el enemigo y es el enemigo, pues no hace nada, porque es el enemigo, no es esta persona, pobrecito. Pero por eso hay que buscar la unidad en el Espíritu. Por eso dice aquí en el versículo 4: un cuerpo
un espíritu como fuisteis llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, todo el mundo no tiene la misma gracia. Pero la gracia, hermanos, es algo que Dios le da a cada uno, y a cada uno le da diferente. Por ejemplo, es posible que el hermano Israel tenga unos dones que yo no tenga. Y yo no debo tratar de imponerle a otros que sean como yo, o yo ser como otros, ¿no? En los principios divinos, sí, pero dice que a todos les dio la gracia conforme al don de Cristo. Entonces aquí explica, y volvemos otra vez a lo mismo que sucedió con David, lo que dice el Salmo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, y dio ¿qué? Y dio dones a los hombres. ¿Qué le dio David a los hombres ese día? Un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Algunos dirán, sería un pedazo de gluten. No, es carne, hermano, era una carne. Eso es lo que les dio. Y una torta de pasas. Y cuando Jesús subió a lo alto y llevó consigo las primicias, ¿dio también dones? Claro, dio los dones del Espíritu Santo a la iglesia. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, quién es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. El único que bajó del cielo ha sido ¿quién? Cristo. Por eso está hablando aquí, el día que David subió al monte de Sión con todo el pueblo y con el arca, representaba que Jesús subiría, pero ¿subiría quién? El que bajó, que es Cristo Jesús. Y dice el versículo 11, Él mismo a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para toda obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Para eso son dados los dones, para crecimiento. Es decir, ahí versículo 12 dice, para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Mis hermanos, la obra del ministerio es algo tan hermoso que los ángeles quisieran hacerlo. Los ángeles quisieran venir aquí y decir, pésteme en unos libros de literatura, voy a repartir. Los ángeles quisieran hacer esa obra, pero esa obra ha sido encomendada a nosotros. Por eso dice un lindo mensaje, traigo que anunciar que aún los ángeles quisieran dar. Y dice el versículo 13, hasta que lleguemos a la unidad de fe y al conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Nosotros debemos de cada día de pedirle al Señor, Señor, ayúdame a crecer en tu gracia. Ayúdame a crecer en tu gracia. Perfeccionamiento de carácter. Dios da los dones y nosotros debemos de crecer. Debemos de crecer. Si alguien hace 8 días o hace un mes se molestaba por alguna cosa injusta, hombre, que ahora ya no se moleste porque va creciendo en Cristo, saliendo progreso, saliendo prosperidad. Hermanos, Dios quiere que nosotros reconozcamos los dones de la gracia del Rey y los recibamos y los disfrutemos para honra y gloria de Dios. Amén. Que Dios